Oramos nuevamente, por favor. Acompáñame a orar. Padre, estamos muy agradecidos por tu gracia. Estamos muy agradecidos porque resucitaste a Cristo. Estamos agradecidos, Señor, muy agradecidos porque por tu gracia, por Cristo, podemos nosotros ser parte de tu santidad, ser partícipe de la naturaleza divina, como nos dice el apóstol Pedro. Oh Señor, qué grandes beneficios y privilegios que ahora cantamos a ti, alabándote por ello, porque sabemos que esas cosas son necesarias e importantes en nuestra relación contigo. Gracias, mi buen Dios. Te agradecemos. Quiero rogarte para que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes de manera que nosotros podamos discernir, percibir el peso, la grandeza, la gloria, Señor, de tu palabra, de estas verdades que cantamos con nuestra boca, Señor. Que cada cosa que aprendamos por medio de tu Espíritu Santo podamos tener la capacidad de aprovecharla, Señor, para el bien de nuestras almas, para tu gloria. Por favor, Señor, haznos doctos en lo que a tu voluntad respecta, Señor. Tu palabra, no simplemente para ser académicos o orgullosos teológicamente hablando, sino porque queremos conocerte más, adorarte más y ser impresionados día tras día por tus promesas, por tu palabra, por tu gloria, por tu carácter, Señor. Ese es nuestro deseo. Podamos aprovechar al máximo tu palabra para glorificarte. No es la excepción en este momento. Queremos que también nos ayudes a eso, Señor. Usa tu palabra y bendícenos con la asistencia de tu Espíritu Santo. En los méritos de Cristo Jesús, Padre, lo oramos. Amén. Bueno, hoy, permiso. Título del sermón: La iglesia, las misericordias y la piedad. La iglesia, las misericordias y la piedad. Estamos en nuestro tiempo donde aprovechamos de exponer la palabra de Dios a la luz de algunos temas, mientras comenzamos con nuestro próximo libro, al cual estaremos predicando expositivamente. Y esta vez quisiese hablarle de esto, de la iglesia, las misericordias y la piedad, orientado hacia las indicaciones que nos da el Espíritu Santo de Dios en su palabra para cumplir nuestra responsabilidad como iglesia con respecto a la misericordia de una manera piadosa. Lo vamos a ver en el libro de Pablo a Timoteo, en esa epístola, en esa carta que él envía. Pablo a Timoteo. En esta epístola, Pablo a Timoteo le da indicaciones como aquel hombre o joven que debía poner en orden las cosas en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, y que debía corregir lo deficiente en la conducción de la iglesia. Timoteo debía escuchar los consejos, recomendaciones y directrices de Pablo y ponerlas por obra, para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Primera de Timoteo 3, 14 y 15 dice: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué Pablo escribe esto? Bueno, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte
de la verdad. Vemos entonces que estaba dándole indicaciones para saber cómo conducirse en la iglesia. Cuando Pablo habla aquí de conducirse, no se refiere solamente a Timoteo, como que Timoteo debes hacer esto o esto o lo otro, te debes conducir, debes comportarte de esta manera. No se refiere solamente a Timoteo, sino también a todos los demás que formaban parte de la iglesia. Pablo le escribe estas cosas para que él sepa cómo comportarse, cómo vivir, cómo hacer vida de iglesia, cómo llevar a cabo los ministerios y el liderazgo. Así, para eso le escribe Pablo a Timoteo. Conducirse, para que sepas cómo conducirse. Otras versiones les dicen para que sepan cómo uno debe comportarse en la iglesia. Por eso digo que no solamente tiene que ver con Timoteo, principalmente, pero tiene que ver con cada uno de nosotros, de los que forman parte de la iglesia. Para que sepan cómo deben conducirse en la iglesia, en otras palabras. ¿Con respecto a qué? Bueno, con respecto al liderazgo, al ministerio, cómo llevar a cabo algunas cosas, cómo vivir, cómo comportarse. Le va a dar indicaciones para conducir la iglesia. Por eso, Pablo le escribe y le manda solemnemente que haga lo que él le dice. Le escribe solemnemente para que haga lo que él le dice. Le manda algunas cosas. Recuerden que estamos hablando de la iglesia. Cartas pastorales les dicen y hablan de cómo la iglesia debe conducirse. Primera de Timoteo 5:21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Timoteo debe ser fiel a Dios y Pablo le da estas indicaciones. De modo que Timoteo debe ser fiel a Dios y fiel a Pablo en llevar a cabo estas cosas sin prejuicios personales ni parcialidad. Parece que Pablo sabía que a la luz de lo duro y firme de estas cosas que estaba enseñando, Timoteo sería tentado a ceder a algunos prejuicios, cosas que él creía que eran así, pero que de verdad no son. Por eso le dice sin prejuicios, ni personales, ni prejuicios de los otros que forman la iglesia. Sin los prejuicios de los que estás conduciendo. Pero también le dice, haz estas cosas sin parcialidad, sin preferencias. Debe encargarse que esas cosas que dijo Pablo se cumplan en la iglesia, porque es la iglesia donde Cristo reina. Timoteo el joven iba a demandar. Iba a hacer demandas duras y difíciles de entender y de llevar a cabo, que iban a ir en contra de las expectativas y prejuicios o criterios equivocados que se asumían erróneamente. Un trabajo duro ese. Iba a ordenar, iba a corregir lo equivocado. Y Pablo y Timoteo sabían que los cambios ejercen resistencia. Resistencia. Por eso le dice al muchacho Timoteo, sé valiente y guardas estas cosas. Al punto que le da una solemnidad increíble. ¿Cuál es la solemnidad? 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. ¡Wow! Ya, ¿qué me vas a mandar a hacer? Ya va, Pablo. Ya va. Dios, Jesucristo, sus ángeles. ¿A quién pone de testigo? Imagínate. Es algo importante. Ya veremos por qué Pablo da este encargo solemne, trayendo a Dios, a Jesucristo y a los ángeles como testimonio de esa encomienda. Vamos a leer el pasaje que vamos a ver hoy brevemente. Brevemente. Capítulo 5, versículos del 3 al 16. Dice así la palabra de Dios. ¿Están allí?
Primera de Timoteo 5:3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ese es nuestro pasaje. Pablo habla de varios temas en las dos cartas que le escribe a Timoteo. Sin embargo, nuestro enfoque será en una parte del capítulo 5, que es el que acabamos de leer. Pero nuestro enfoque será no solo considerando lo que dice Pablo específicamente de manera práctica. Ese no será solamente nuestro enfoque. Lo que dice Pablo específicamente de manera práctica, como examina, haz una lista, manda esto, manda lo otro, admite esto. No solamente será ese nuestro enfoque o lo que estaremos considerando, sino que estaremos considerando en qué estaba pensando Pablo al dar estas instrucciones. ¿Qué estaba pensando Pablo al dar estas instrucciones prácticas a Timoteo? ¿En qué estaba pensando para dar este tipo de indicaciones? Suena como duro, ¿verdad? Tajante eso. ¿Por qué las da? ¿Por qué da esas indicaciones? Ese será nuestro enfoque, ese será lo que estaremos considerando. ¿Por qué las da? ¿Qué criterios está manejando Pablo para hablar así con respecto al orden de la iglesia? ¿Cuál es la teología detrás de estas indicaciones? Y yo creo que nos da aquí Pablo suficiente luz en este pasaje para poder aprovechar esos principios para nuestro beneficio como iglesia. Mucho beneficio creo que nos dará. 3 encabezados veremos estos sermones, mejor dicho, que ya se han vuelto cada encabezado un sermón. En primer lugar veremos cuidado a los necesitados y orden y responsabilidades. Primer encabezado. Cuidado a los necesitados y orden y responsabilidades. En segundo lugar veremos santidad y testimonio. Tercer lugar veremos fidelidad en su deber como iglesia y administración en los recursos que Dios ha provisto. Fidelidad en su deber como iglesia y administración en los recursos que Dios ha provisto. 3 encabezados. Ayer me di cuenta que nuestro primer encabezado será nuestro primer sermón. Ya cambia la cosa. Ya el nombre del sermón es el nombre de la serie de estos 3 sermones o 2 sermones que voy a dar. Se amplió un poco. Pero bueno, hoy que vamos a ver, cuidando a los necesitados y orden y responsabilidades, ¿ok? Recuerden el enfoque, ¿qué vamos a estar considerando?
Vamos a ver nuestro primer encabezado. Leemos los versículos 3 y 4. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Cuando yo coloco en el encabezado cuidado, cuando hablamos de cuidado, me refiero al cuidado que debe tener la iglesia con los necesitados. El cuidado que debe tener la iglesia con los necesitados. Dice el versículo 3 que honren o atiendan a las viudas que en verdad lo son. Honren o atiendan a las viudas que en verdad lo son. ¿De qué estamos hablando aquí? De viudas. Pablo está diciendo cómo conducirse con respecto a las misericordias y administración de los recursos, y habla de las viudas. ¿Quiénes son las viudas? Las que se le ha muerto el esposo. ¿Ok? Esas viudas generalmente quedaban desamparadas en la iglesia y en el contexto donde se escribió esta carta, y mucho más en el contexto judío, porque aquel que proveía y que cuidaba de ella moría y quedaba. Trabajar, hacer algunas cosas era bien difícil en la cultura judía. Con los gentiles se aperturaba un poco más. Sin embargo, de lleno se presenta la responsabilidad del hombre como protector, cuidador y proveedor de la casa. Porque si se muere ya no tiene, hay que cuidarlo. Entonces vemos ese peso del hombre como sustentador de su hogar, proveedor. Esas son las viudas, aquella que se le muere el hombre, el esposo. Lo primero que dice es que las honren. Timoteo, hónralas. Es decir, que las reconozcas debidamente para que las honre y las cuide. Reconoce quiénes son esas viudas para que las cuides, para que las honres. Ese honre tiene que ver con el cuidado, la ayuda, la atención. De entrada nos damos cuenta que no es a cualquier viuda la que debía honrar o cuidar, sino un tipo específico de viuda. ¿Cierto? Por eso le dice que cuide de aquellas que son de verdad viudas. Podría pensar alguno, ¿hay viudas de mentira? Parece que hay viudas de mentira, ¿verdad? Parece que sí. Pero el punto de Pablo es que Timoteo debía identificar debidamente a las viudas que realmente están necesitadas y son dignas de honor. Tenía que identificarlo debidamente a esas viudas. ¿Ok? Entonces Pablo entiende que la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar de los necesitados y específicamente de las viudas. Es una responsabilidad de la iglesia. ¿Van conmigo? Es una responsabilidad de la iglesia cuidar de las viudas, de los necesitados, específicamente de las viudas. Pero, ¿por qué tomar una sección para hablar de esto? ¿Por qué tomar una sección para hablar de esto? Definitivamente era importante y formaba parte de las responsabilidades de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es cuidar de los necesitados, especialmente o específicamente las viudas en nuestro contexto. Formaba parte de las responsabilidades de la iglesia. Pero ¿por qué la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar de las viudas? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? Es una buena pregunta que debemos hacerlo y considerarlo con seriedad. Pablo seguro tenía algo en mente. Al asumir el tema de las viudas tan directamente y sin mucha explicación de la razón de ese cuidado, notamos que era ya algo común entre las iglesias y que se tenía como una práctica ciertísima de la iglesia. Si se pensaba en iglesia, se pensaba en que la iglesia cuida de las viudas, en general de los necesitados. Una práctica ciertísima. Lo mismo pasó en Jerusalén. ¿Sí? ¿No lo recuerdan? Hechos capítulo 6. Dice Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos murmuraban contra los hebreos. ¿De qué murmuraban?
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La distribución diaria todo lo pierde. En la distribución diaria. La murmuración venía porque, bueno, no me están atendiendo mis viudas, están atendiendo la de los hebreos, y los griegos que eran discípulos también decían, bueno, es que son hebreos, son judíos, entonces por eso la atienden primero la de ellos. Había una murmuración allí. El tema de la atención de las viudas era algo claro y necesario. Tanto que Dios usó un evento con viudas para institucionalizar un nuevo oficio. ¿Cuál oficio? El diaconado. Tanto que Dios usó esta diatriba, esta situación con las viudas para institucionalizar un oficio. Pero veamos, ya sabemos que era algo importante, que era algo que tajantemente se nota en la Biblia, de que las viudas debían ser atendidas, los necesitados debían ser cuidados dentro de la iglesia. Pero veamos por qué Pablo formaliza y confirma el cuidado de las viudas como parte de las responsabilidades y deberes de la iglesia. Veamos por qué Pablo lo hace. Bueno, el mismo Pablo llama a la iglesia de dos formas. Identifica a la iglesia de dos formas, la llama de dos formas. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero también le dice a la iglesia, o la llama de otra manera. Vayamos a 1 Timoteo 3:15. Volteemos la página. 3:15. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cuál es el nombre por el cual llama también Pablo a la iglesia? Casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios según el pasaje? La iglesia, ¿ok? La iglesia, casa de Dios. Al igual que el autor de Hebreos y el apóstol Pedro, Pablo también llama a la iglesia casa de Dios. Pero vemos también que Jesús tiene celos ¿de qué? De su casa, ¿recuerdan? Porque ¿cómo se le llamaba a su casa? ¿Y a qué se refería cuando llamaba a su casa? Templo. Al templo. Entonces vemos una relación entre el templo del antiguo pacto y la iglesia del nuevo pacto, ¿ok? Hebreos nos enseña que Jesús es el Hijo al frente de la casa de Dios. Y lo compara con alguien que fue siervo fiel en la casa de Dios en el antiguo pacto. ¿Quién fue ese que fue siervo fiel en la casa de Dios en el antiguo pacto? Moisés. Hebreos capítulo 3. La iglesia es el templo de Dios, columna y baluarte de Dios. La iglesia es la casa de Dios, es el templo de Dios, columna y baluarte de la verdad. Hay una relación entonces entre el templo y la casa de Dios, se identifica de la misma manera. Pero, ¿qué espera Dios que se haga en su casa? ¿Qué espera Dios que se haga en su casa? Siendo su casa su templo, o lo que era su templo antes. ¿Sí van conmigo? ¿Qué espera Dios? Y aquí pensamos en aquella serie acerca de Malaquías, específicamente en el capítulo 3, algunos lo deben recordar. Malaquías capítulo 3, vayamos allí, por favor. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice así Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Dónde va a haber alimento? En su casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Hermanos, Dios espera que en su casa no solamente se proclame su voluntad,
Dios espera que en su casa no solamente se ore, sino que quiere que en su casa haya alimento, provisión. ¿Y esto a través de qué? De los diezmos y ofrendas. ¿Con qué propósito? Para cubrir las necesidades de aquellos que están, valga la redundancia, en necesidad, y para otras cosas. Como bien lo dice Pablo, después de hablar de las viudas, él habla de los ancianos. Dios quiere que haya provisión y alimento en su casa para proveer a los necesitados y para el sustento de los ministros del Evangelio, que es el orden de idea que presenta Pablo cuando escribe a Timoteo en el capítulo 5. De manera que vemos cómo Dios tiene el interés de que en su casa, que ahora es su iglesia, se siga orando, como dice el capítulo 2 de Timoteo también. Pero también Dios tiene el interés de que en su casa, que ahora es su iglesia, se promueva y proclame su verdad. Pero también que se encuentre alimento para el necesitado. Ese es lo que Dios espera, es lo que Dios desea. Por eso es que es su casa. Y pensando en eso, es que Pablo da este mandato con respecto a las viudas. Pensando en eso es que él dice, honren a las viudas. ¿Por qué? Porque son casa de Dios. Y en la casa de Dios debe haber alimento o provisión para los necesitados y desamparados. Cuando nosotros vimos Malaquías, aprendimos que aquellos que no ofrendaban ni daban su diezmo robaban a Dios y se constituían, otra vez la palabra fea esa que dijimos en la iglesia dominical, maldito soy con maldición porque me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice la palabra de Dios. Pero, ¿por qué tal condenación? ¿Por qué juicio tan grande es? Porque Dios es el que se había comprometido a cuidar de los desamparados a través de su casa. Y si el pueblo no ofrendaba y las necesidades de los desamparados no eran cubiertas, Dios era el que quedaba como infiel. Por eso tras un juicio tan severo, yo fui el que me comprometí a cuidarlos a través de mi casa. Y si no ofrendan o si no hacían su responsabilidad, yo soy el que quedo como infiel. El nombre de Dios era lo que se veía menospreciado y comprometido. Y se comunicaría que Dios no cumple sus promesas si en la casa de Dios no hay provisión para el necesitado. Dios no cumple sus promesas. Sí, eso es lo que estaban comunicando a aquel pueblo cuando Malaquías le escribe. Imagínense eso. Todo por la infidelidad del pueblo con sus ofrendas. Pero lo que quiero destacar es que Pablo escribe como escribe a Timoteo acerca del cuidado de las viudas, es porque la iglesia que Timoteo estaba conduciendo era casa de Dios. Y Dios espera que en su casa se comunique su carácter misericordioso y protector para con los desamparados, como lo son las viudas, pero no todas las viudas. Es el interés del Señor que su iglesia o casa sea el medio que Él usa para cumplir sus promesas. Ese es el interés de Dios. Que su casa sea el medio para cumplir sus promesas. Sigue cobrando fuerza el ministerio diaconal también, ¿verdad? Porque Dios es a ellos lo que le da esa responsabilidad también. Casa de Dios es la iglesia, su templo, como piedras vivas, dice Pedro. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere usar su casa para cumplir sus promesas? Mi hermano, porque es su casa. Es la casa de Dios y Él lo quiere así. Y en su casa hay alimento para los desamparados, es lo que dice Dios. En su casa hay protección. Los padres de familia y aún las damas también deben pensar, para ilustrar un poco, qué es lo que implica. O sea, en mi casa se hace así, se hacen estas cosas así y se encuentra esto. Usted viene para mi casa y encuentra café. Usted viene para mi casa y se le da agua fría. Usted viene para mi casa y se sienta aquí. Porque es nuestra casa, ¿verdad? Y nosotros tenemos algunas condiciones que como hospitalarios
y jefes de esa casa debemos llevar a cabo o hacemos. Porque es nuestra casa. Entonces, Dios decidió que en su casa, porque es su casa, mostrar su carácter misericordioso y que los necesitados encontraran provisión. ¿Por qué? Porque es su casa. Y Él decidió cumplir sus promesas a través de su casa, su iglesia. En su casa y protección. Su casa, la casa de Dios, es un reflejo de su carácter. Como lo es tu casa también. Como lo es tu casa también. La casa de Dios es un reflejo de su carácter, como es tu casa también. Y es el medio por medio del cual Dios ampara a los necesitados, especialmente aquellos que han creído en Cristo, que forman parte de la iglesia, especialmente. Cabe destacar, es importante mencionar. Y a través de su casa Dios cumple sus promesas. Sigue cobrando fuerza entonces lo del ministerio diaconal, ¿verdad? Responsabilidad grande. ¿Qué dice Salmo 68? 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¿En dónde? En su santa morada, donde Él habita. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada, dice el salmista. Dios hace habitar en familia a los desamparados. No solamente le llena la barriga, sino que esa llenadura de barriga es tierna y los hace sentir cerca, en familia. Sublime eso de parte de Dios para los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca, dice el salmista. Dice también Salmo 146:9. El Señor cuida al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda. ¿Quién lo hace? El Señor. Dice Deuteronomio 10:18. Él defiende la causa del huérfano y la viuda y ama al extranjero. Él defiende la causa, imagínense, del huérfano. Por eso es que cuando leímos en nuestra lectura dominical, Éxodo 22, cuando habla de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, dice, con ellos no te metas, ni los defraudes. Porque si ellos oran a mí, yo lo voy a escuchar porque soy misericordioso y a ti te va a venir castigo. Tus mujeres van a quedar viudas y tus hijos huérfanos porque yo te voy a matar a espada. ¿Por qué? Porque yo soy el defensor de los viudos, de los desamparados. Ay, mamá. Ay, mamá. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y ama al extranjero. Hermanos, la iglesia está llamada a cuidar de los desamparados. Especial y principalmente a los que forman parte de la iglesia, porque Dios es el cuidador de los indefensos y desamparados. Por eso, entonces la iglesia está llamada a cuidar. Honren a las viudas que de verdad lo son, es decir, cuiden, ayuden a esas viudas. ¿Por qué? Por todo esto que acabo de decir. La iglesia está llamada a cuidar de los desamparados, especial y principalmente a los que forman parte de la iglesia. Pero nuestro primer encabezado se llamó cuidado a los necesitados y orden en responsabilidades, ¿cierto? Vamos a hablar un poco del orden ahora, pero que quede claro, somos columna y baluarte de la verdad y somos también casa de Dios, y por eso debe haber alimento en la casa de Dios para los necesitados. Cuidar. Pero hablemos del orden. Cuando digo el orden, me refiero a la... Escuche bien, suena medio complicado, pero es fácil. Cuando hablo del orden, me refiero a la estructura de cuidado y protección que Dios estableció como diseño. Repito, cuando digo orden, me refiero a la estructura de cuidado y protección que Dios estableció como diseño. ¿A quién dejó Dios para cuidar a las viudas como principal responsables antes que a la iglesia? A los familiares de esas personas. A los familiares. Especialmente a los familiares creyentes. A los familiares creyentes. Primero de Timoteo 5:4 dice, volvemos a pasamos la página, capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar
a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pensemos por un momento en esto. Dios no solo hizo su creación y ya y la dejó allí. Dios está ausente de su creación. Dios no es eso. ¿Ok? Sino que la Biblia enseña que Dios está cerca de su creación. Y no solo la creó, sino que también la sostiene y la cuida, ¿cierto? Eso es lo que Dios hace con sus criaturas. Y Dios estableció un orden para proveer el sustento y protección a sus criaturas. Un orden. Dios estableció ese orden. Es el interés de Dios usar la familia para comunicar su cuidado. Niños, jóvenes que aún están en su casa, que sus padres nos mantienen y cuidan y protegen, sepan que Dios está diciendo que te ama y te está cuidando a través de tus padres, de aquellos que proveen. Dios quiere usar la familia para comunicar su cuidado. Y esto es orden. Y esto en orden. ¿Ok? Dentro del orden que Dios diseñó está el establecimiento de las familias como agentes cuidadores y protectores. Y dentro del diseño de Dios, la familia tiene la principal responsabilidad de hacer lo legalmente posible para sostener a los suyos. Voy a repetir eso. Dentro del diseño de Dios, la familia tiene la principal responsabilidad de hacer lo legalmente posible para sostener a los suyos. Responsabilidad, deber, tiene que. Es decir, en cuanto a cubrir necesidades, la familia tiene prioridad y la principal responsabilidad. Naturalmente estamos hablando de viudas, y viuda es una persona que se murió el cabeza de la casa y proveedor, entonces estamos hablando de una responsabilidad importante que tienen los proveedores, los cabezas de hogar. Hombres, escuchen, pero también las damas, escuchen. En cuanto a cubrir las necesidades, la familia tiene prioridad y la principal responsabilidad. Por eso dice Pablo en pocas palabras, que si esa viuda tiene hijos o nietos, que ellos la cuiden. ¿Tiene hijos? Cuídala tú. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. Es el orden que Dios dejó. La idea con nietos, en este caso, es hablar de descendientes en general. Fíjense que no se habla solamente de hijos, sino también de los nietos o descendientes familiares. De manera interesante, entonces, Pablo da unas indicaciones para los familiares de las viudas. No solamente le dice a Timoteo, sino que le dice a Timoteo, dile a los familiares que hagan así. Esos familiares deben aprender a ser piadosos. Deben ejercitarse en la piedad, cultivar la piedad, cuidando de los necesitados, de sus necesitados, porque son suyos, son nuestros. ¿Ok? Deben ejercitar la piedad de esa manera. La idea con respecto a la piedad es que estos familiares deben ser piadosos primero con su familia y no solo con la iglesia. Esa es la idea. Dice el pasaje, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Después sean piadosos con los demás. ¿Ok? Esa es la idea. No solo piadosos con la iglesia. Y dice alguno, ok. Bueno, algunos no, yo digo. Ok. En relación con la iglesia, te profesas ser creyente y eres aparentemente piadoso. Perfecto. Bueno. Pablo te está diciendo que debes serlo primero con tu familia, con tu propia familia. Y no estoy hablando solamente del núcleo familiar, si estás casado, sino de tus padres y abuelos, tus familiares. Debes ser fiel a tus familiares. Eres piadoso. En la iglesia ese muchacho mira intachable. Y en su casa, es piadoso para los de su propia familia, para con su propia familia.
Sean primero piadosos para con su propia familia. Esta piedad se refiere al cumplimiento reverencial de las responsabilidades o deberes filiales que Dios nos ha dado. Se refiere al cumplimiento reverencial de las responsabilidades o deberes filiales que Dios nos ha dado. Son piadosos para con su propia familia. Cumple las responsabilidades que Dios te ha dado. Guarda el orden que Dios ha establecido. De manera que, primero, está la responsabilidad de los familiares con los necesitados de la iglesia. Vamos a meterlo en el contexto. ¿A quién está hablando Pablo? A Timoteo, para que conduzca ¿qué? Una iglesia, y nosotros somos una iglesia. De manera que a los familiares nos dice, a los que tenemos familia, nos dice, cuiden de su propia familia primero. Primero está la responsabilidad de los familiares con los necesitados. Ese es el orden que Dios ha establecido. Ese es el orden que Dios ha establecido. Y eso, mi amado hermano, Pablo lo identifica como piedad. Piedad. Así que no se extrañe, mi amado hermano, a la luz de lo que dice la palabra de Dios, cuando los candidatos al ministerio diaconal o algún otro hermano le pregunte si estás en necesidad, ¿tu familia te está ayudando? ¿Le has pedido ayuda? O si hay un familiar tuyo dentro de la iglesia y está en necesidad, no se extrañe ni vea feo cuando le pregunte, ¿estás ayudando a tu familiar? ¿Estás haciendo algo por él? ¿Te estás abocando a eso? O no se extrañe ni vea como alocado y antibíblico cuando se le exhorte de parte de la iglesia a ayudar a sus familiares. Y estamos hablando ya de una exhortación. Quizás sea hasta reprendido por pasividad, pues debido a que es la estructura que Dios ha establecido, el orden que Dios dejó, incumplirlo es pecado. Y es causal de disciplina también. Y vamos a ver eso con un poco más de profundidad cuando veamos el otro encabezado. Es causal de disciplina también. O si la iglesia, no se extrañe, si la iglesia como columna y baluarte de la verdad se niega a ayudar porque hay la posibilidad de que sus familiares lo hagan. La iglesia de Dios debe promover la verdad y la piedad incluso en la práctica. Eso es bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque ella debe promover la verdad. ¿Cuál es la verdad? El orden que Dios ha establecido. Y si hay posibilidad, la iglesia puede decir, no, que lo ayude a sus familiares. Es primeramente su responsabilidad. Así que no se extrañe. Deben ser piadosos en cubrir las necesidades e infortunios y ayudar en las adversidades a sus familiares por ser de la familia. Y ese es el orden que Dios estableció. Es prioridad. Así es la estructura que Dios nos ha dado. Y tiene que ver con la iglesia, como bien Pablo lo viene diciendo. Pero también se debe guardar ese orden por recompensar a sus padres. ¿Por qué se debe guardar ese orden también? Bueno, por recompensar a sus padres. Dice el versículo, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Sí lo notan? Pero, ¿por qué deben ser recompensados los padres? ¿Qué recompensa merecen? Hermano, su recompensa, la recompensa de nuestros padres son nuestro cuidado. Y se la merecen por ser ellos quienes Dios usó para cuidarnos primero en su vitalidad y fortaleza. Ahora es nuestro deber cuidarles cuando su vitalidad y sus fuerzas van menguando. Su recompensa es que nosotros le cuidemos como ellos lo hicieron con nosotros. Recompensar, estamos hablando de recompensa. Cuida de ellos. Cuidar de ellos, esa es su recompensa. Éxodo 20:12, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre.
Esa honra, mi amado hermano, se patenta más cuando están en necesidad o han enviudado. Esa honra allí está más clara. Es la responsabilidad de los hijos devolver o retribuir el bien recibido de sus padres. Es su responsabilidad. Y eso es piadoso, eso es bueno, es un mandamiento. No es opcional. Si quieres ser piadoso con tus padres como hijo, como un hijo creyente, ejercítate en eso. Ejercítate en eso. Ejercítate en eso. Dice un comentarista, uno de los 10 mandamientos declara, honra a tu padre y a tu madre, y agrega la promesa, para que te vaya bien, según Efesios 6:1-3. Y cuando no nos fuera bien, dice él, y aún cuando no nos fuera bien, los hijos debemos honrar a nuestros padres, porque esto es justo. Aún cuando no nos haya ido bien, porque eso es justo, dice el comentarista. Sigue diciendo el pasaje. Sigue diciendo este pasaje. Es necesario guardar este orden que Dios ha establecido porque es bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué debemos guardar este orden? ¿Por qué los hijos deben cuidar a los nietos de sus familiares, de sus viudas, de sus necesitados? ¿Por qué deben hacerlo? ¿Por qué los hijos deben recompensar a sus padres? Porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Y ese argumento lo da Pablo. Mis amados hermanos, hay virtud, hay gloria, hay justicia en ser fieles a Dios en esto. Sí, para Dios es bueno, porque Él lo estableció así. Esa es su voluntad. Ese cuidado a nuestros familiares y padres dice algo acerca de Dios. Dice algo acerca de Dios, por eso Él lo ve bueno. Y además dice algo acerca de nosotros y nuestra piedad. Dice algo de nosotros y de nuestra piedad. Es bueno. A Dios le agrada el bienestar de sus hijos, que sus hijos estén bien. Y si tú beneficias a un hijo de Dios, que además ese hijo de Dios es tu papá o abuela, eso es agradable a Dios, porque Dios te está usando para mostrar su amor, su misericordia, su protección, su cuidado a Él. Por eso es agradable, a Dios le agrada el bienestar de sus hijos. Nos agrada a nosotros serles agradables a Dios. Nos agrada a nosotros serles agradables a Dios o hacer lo que Él le agrada. ¿A ti te agrada hacer lo que a Dios le agrada? Debería. Bueno, seamos fieles en cuidar a nuestros familiares, porque a eso le agrada a Dios. Cuida de ellos. No lo veas como poca cosa. No tengas una teología equivocada con respecto a esto, y agrada, beneficia, cuida a tus padres, tus familiares, porque eso le agrada a Dios. Habla de Dios y habla de ti. Hermanos, esta frase al final del versículo 4 reivindica y sella ese orden de responsabilidades del cual venimos hablando. Sí, lo reivindica y lo sella. Esa estructura, ese orden. Se trata de Dios. Así lo hizo. Y eso es lo mejor para su iglesia. ¿Qué es lo mejor para la iglesia? El orden que Dios ya ha establecido. Por eso debemos apegarnos a ello. No debemos ser más buenos que Dios, en otras palabras. Así lo hizo. Y hemos de hacerlo con alegría, porque eso le agrada a Dios. ¿A usted le gusta agradar a Dios? Oye, entonces si le gusta agradar a Dios, hágalo con alegría. Qué bueno, Dios se complace en esto. Y estoy siendo un instrumento de Dios en esto. ¿Y sabe qué? Panañapa. A mí me agrada hacerle bien y ver sonriendo a mis viejos, a mis familiares necesitados, y que vean a Cristo a través de eso. Hay motivos para hacerlo. Dirían por ahí esos filósofos de la calle, amor con amor. Pero es una verdad. Recogiendo un poco todo esto que he dicho, es responsabilidad del Estado
el cuidado de nuestros padres o abuelos o familiares en necesidad? No, del Estado no es. Primero es nuestra responsabilidad. Nuestros padres o abuelos o familiares en necesidad son responsabilidad de la iglesia antes que la mía. No, son mi responsabilidad antes que de la iglesia. Y eso es lo que Pablo dice. Y le recomienda a Timoteo que lo haga y que use el criterio y que lo aplique. Y sabía que no iba a ser fácil. El orden es que Dios usa primero y principalmente los círculos familiares para cuidar a los necesitados dentro de la iglesia. Antes que a la misma iglesia. Antes que la misma iglesia. Son nuestra responsabilidad y debemos asumirla piadosamente, y en eso hay virtud, hay piedad, Dios es glorificado y en eso Dios se agrada, se complace porque es bueno delante de Dios. Hay virtud en eso. Pablo exige que se aplique en la iglesia el orden que Dios ha establecido con respecto al cuidado de los necesitados, porque eso es bueno y agradable delante de Él. Él exige que se aplique así, por eso escribe así. Dios no puede contradecirse, mi hermano. Permíteme darle un poco más de vuelta a esto. Por eso, el mismo diseño que Dios hizo se levanta como un baluarte a la verdad. Esta es la verdad, este es el orden, esta es la estructura, yo hice las cosas así. Ese mismo orden, ese mismo diseño se levanta como un baluarte de la verdad. Comunica lo que Dios quiere que se haga y cómo se haga. Y Pablo lo usa en estas palabras que le escribe a Timoteo, el pastor de Éfeso, para que sepa cómo conducirse en ella. Y todos sepamos cómo conducirnos dentro de la iglesia. Estamos hablando de que debemos conducirnos dentro de la iglesia. Si Dios estableció ese orden, no debe. Escuche bien. Si Dios estableció ese orden, no debe promover el incumplimiento de esto en el funcionamiento de la iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Porque esta es la casa de Dios. Y el jefe de esta casa es Cristo, dice Hebreos. Si Dios estableció ese orden, no debe promoverse el incumplimiento de esto en el funcionamiento de la iglesia, usurpando deliberada e irresponsablemente las responsabilidades de otros. No, porque estaría promoviendo el desorden en vez del orden. Usted ni yo debemos usurpar las responsabilidades de la iglesia, ni la iglesia debe usurpar las nuestras. No debemos sentirnos cómodos con eso, porque estaríamos promoviendo el desorden, y Dios mismo estaría entonces promoviendo el desorden dentro de su casa. Entonces la iglesia está para sostener y promover la verdad. Sí, ella es casa de Dios para sostener a los que no tienen. Sí, para aquellos que no tienen quien los ampare, para los desamparados, como son las viudas. Pero también la iglesia es columna y baluarte de la verdad y debe promover con sus palabras, con lo que predica y cómo vive la verdad. Ella sostiene la verdad y la promueve. Eso hace la iglesia como una institución de Dios. Dios es el Padre de los desamparados, como dice el Salmo 68. Sí, Dios es el Padre de los desamparados, como dice el Salmo 68. Pero Dios no es el Padre de los sinvergüenzas que no quieren trabajar, de los flojos o los perezosos. Dios no es el Padre de ellos. Dios no es el Padre de aquellos que son consecuencia de la impiedad y pasividad de algunos creyentes. Dios no es el ayudador de los que no son fieles en esto. Dios no es el ayudador de los que por negligencia, descuido, flojera o cualquier otra excusa no cuida de los que son su responsabilidad. Se trata del orden, de la casa de Dios y de lo que Dios mismo es. Se trata de eso. De manera que debemos hacer todo lo posible por honrar a Dios en esto como iglesia. Hermanos, escúcheme, debemos hacer todo lo posible por honrar a Dios en esto como iglesia, pues Dios dejó estas palabras para saber cómo conducirnos en su casa. Dios dejó estas palabras para saber cómo conducirnos en su casa. Pastor,
Dele con calma. ¿Acaso quiere decir esto que la iglesia no va a ayudar entonces a los hijos o nietos o familiares que no tienen lo suficiente para sostener o ayudar a sus padres o abuelos? ¿Quiere decir eso? Según el caso, quiere decir, voy a responder esa pregunta con esta frase. Quiere decir lo que estamos aprendiendo, que la iglesia a través de sus oficiales y a la luz de la palabra de Dios examinará si es bueno y agradable delante de Dios dar o no esa ayuda. En algunos casos será necesario y se dará, en otros no. Pero Dios debe ser honrado en estas cosas. Dios debe ser honrado en esto. Es decir, Pablo está empezando a decirle a Timoteo que la iglesia se reserva el derecho de ayudar a las personas a la luz de los criterios de la palabra de Dios. La iglesia se reserva el derecho de ayudar a las personas a la luz de los criterios de la palabra de Dios. Y recuerden que ya hemos dicho que la iglesia es la casa de Dios y tiene la responsabilidad de cuidar de los desamparados, ¿ok? Pero eso es lo que le está diciendo Pablo en otras palabras. De manera que no saltemos el orden, hermanos. Trabajemos para organizarnos en esto y seamos responsables. Y seamos responsables. Trabajemos. Y muy importante, por favor, mis amados hermanos, cuidemos nuestros corazones. Pues para eso se está instruyendo. Cuidemos nuestros corazones. Quizás sea algo muy nuevo para algunos. Pero lo que dice la palabra de Dios, cuidemos nuestros corazones. Para eso se está instruyendo. Estos criterios son fundamentales en lo que respecta a los asuntos de misericordia y ayuda dentro de la iglesia. Y por eso es que Pablo se toma el tiempo para darlos. Pablo no hubiese dicho esto si no hubiese viudas queriendo beneficiarse de la iglesia, teniendo ellas quien las cuide, quien las honre. Así como también habría miembros de la iglesia queriendo evadir sus responsabilidades con sus familiares que estaban en la misma iglesia, cargando el cuidado de sus viudas, cargando el cuidado de sus necesitados a la iglesia. Él no hubiese dicho eso, ni sin esos problemas no hubiesen estado pasando. Y problemas tuvieron que haber estado pasando, porque si en el inicio de la iglesia allá en Jerusalén ya había murmuraciones y cosas que seguro le dan a esto, el pollo se lo dan a esto, el muslo se lo dan a aquello, las alas le dan a esto, le dan más a esto, no es que él hable hebreo. ¿Cuánto más aquí? El pecado se aprovecha de estas circunstancias. Dice un comentarista, que aprendan, esa palabra que dice allí cuando habla de los nietos o hijos, que aprendan, da a entender que se habían filtrado en la iglesia abusos de esta clase. De viudas que reclamaban sostén por parte de la iglesia, aunque tenían hijos o nietos capaces de sostenerlas. Hijos o nietos capaces de sostenerlos. Hermanos, debemos aprender a asumir nuestras responsabilidades y trabajar para ello. Cuidado de los necesitados y orden en responsabilidades. Una cosa se debe hacer con la otra. Debemos aprender a asumir nuestras responsabilidades y trabajar para ello, como creyentes. Resumiendo, para terminar, la iglesia es casa de Dios y por tanto debe cuidar de los que realmente son desamparados. Como en este contexto se habla de las viudas. En ella debe existir, por medio de la adoración con nuestras finanzas, alimentos para aquellos que estén en necesidad y en dificultad. Pero la iglesia es sostén y promotora de la verdad, y por lo tanto debe ser fiel en promover el orden que Dios ha establecido, porque es bueno y agradable delante de Él. El Señor nos ayude y guarde nuestros corazones. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado como iglesia para seguir aprendiendo de tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo ordene mucho mejor que yo estos principios en nuestras mentes, que nos ayude a aplicarlos. Que amemos lo que tú amas, Señor, lo que es agradable a ti, y esto te es agradable a ti, como dice este pasaje. Por favor, Señor, ayúdanos a ser responsables, diligentes, no perezosos, no holgazanes,
sino haciendo todo lo necesario para honrar a nuestros padres, como dice el Decálogo, y para cuidar de nuestros familiares, comunicar tu gloria, tu carácter a través de ellos, Señor. Pero ayúdanos también como iglesia a ser intencionales, eficaces en el cuidado de los necesitados. Que tu misericordia sea mostrada, revelada a través de tu iglesia. Por favor, Señor, que tus promesas sean cumplidas en la vida de mis hermanos necesitados a través de tu iglesia, Señor. Que tu nombre sea glorificado por nuestras bocas, por aquellos que están en dificultad, que te alaben a ti por cómo tú les has provisto y les has cuidado y protegido a través de tu iglesia, Señor. Que tu iglesia simplemente sea el canal por medio del cual tu pueblo te da gloria a ti, Señor. Bendito seas tú por siempre. Perdónanos las veces que hemos pecado contra ti en esto, Señor. Nos has dado más luz y nos seguirás dando luz en tu palabra. Por favor, Señor, bendícenos. Bendícenos, Señor, con corazones dispuestos. Por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.